y a su nombre. Lo voy a invitar a ponerse de pies. Y le invito que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Y vamos a leer, para comenzar, del verso 27 en adelante. Amén. Amén. Cuando todos lo tengan, digan amén en esta hora. Amén. El tema que Dios me ha dado para este mensaje de hoy es ser como Jesús. Ser como Jesús. Amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, con la gracia del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Amén. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a tu nombre. Levante su mano derecha al cielo y ore conmigo ahora. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gloria, te damos honra, te damos el primado a ti, Señor, porque sabemos que tú tienes la mesa servida y nos quieres dar de comer. Tú eres el dueño de todo y dueño de nuestra vida y dueño de este momento que ha sido diseñado por ti, Señor. Por eso ahora, con la autoridad que nos has dado, atamos el diablo y los demonios y toda oposición del infierno y declaramos libre totalmente esta sala. Las mentes, los corazones, las almas que se han reunido aquí ahora y todo aquel que escuche esta palabra, la declaramos libre en el nombre de Jesús, para que la palabra haga el efecto que tú quieres que haga, Señor. Padre, ilumina los ojos del entendimiento, quita toda ocupación mental, quita toda carga, quita todo problema, toda atracción, Señor, quítalo ahora y que única y exclusivamente esté abierto el canal de la operación de tu Espíritu a nuestras vidas, Señor. Añade salud y añade liberación y salvación a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede sentarse, amado. Alabado sea el Señor. Ser como Jesús. Amén. Cuando nosotros hablamos, amados, de ser como Jesús, no podemos ignorar que Jesús tenía tres
niveles de experiencias en esta vida. 3. Tenía el nivel ministerial o aquello para lo que él vino a la tierra. Amén. El propósito. Tenía la vida humana natural con la cual vivió 30 años con su papá y su mamá terrenal, de donde aprendió su oficio de carpintero. Amén. Y así lo conocían como el carpintero, el hijo del carpintero. Amén. Y tenía el nivel espiritual, donde él mismo declaró muchas veces, amén, que él venía del cielo y que él era antes que Abraham, que Abraham se gozó en sus días de verlo a él. Amén. Pero cuando nosotros hablamos de ser como Jesús, hoy yo no quiero hablar ni de su posición espiritual, ni de su posición natural. Hoy yo quiero hablar, aleluya, de Jesús en su posición ministerial. Amén. Y hoy te invito por el Espíritu a ser como Jesús en el ámbito ministerial, para desarrollar aquel propósito por el cual nosotros vinimos a la tierra. Ministerio. Estamos estudiando que la palabra ministerio no, en su significado no quiere decir otra cosa que servicio. Servicio. ¿Qué es un ministerio? Un servicio. Amén. Un servicio. ¿Qué es un hombre que tiene un ministerio? Un servidor. Amén. ¿Cómo vamos a ver a Jesús ahora? Lo vamos a ver en su nivel ministerial, en su nivel como servidor. Y el llamado del Espíritu es ser como Jesús. En ese nivel. El nivel del ministerio que llena el propósito para lo cual él vino a la tierra. Amén. Muchos se emocionan y se ilusionan con empezar a querer indagar acerca de la naturaleza espiritual, aleluya, de Cristo. Y Cristo es Dios, y Cristo salió del seno del Padre, y él mismo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, aleluya. Y todo el mundo se emociona, aleluya, en esa área espiritual que él estaba, aleluya, desde antes de la fundación del mundo, con el Padre allá arriba en el cielo, y que cuando los ángeles fueron creados, él estaba allí para crearlo, aleluya. Y la gente se emociona. Esas revelaciones son buenas, porque Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Son buenas. Pero más bueno es saber que para él venir a servir a la tierra, se despojó en el cielo de aquella autoridad, de aquel poder, de aquella deidad. Se despojó. Dice la Biblia: no escatimó el ser igual a Dios como una cosa de que aferrarse, sino que se despojó y lo soltó todo. Y vino a tomar un cuerpo de hombre. Y ya tomando el cuerpo de hombre y siendo hombre, no medio hombre, hombre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén? Y cuando hablamos de hombre, estamos hablando en todo el sentido de la palabra. Y yo reprendo al diablo y a los que dicen que Jesús no se casó porque él era Dios. Jesús no se casó porque él era Dios. Jesús no se casó porque él era un hombre que traía una comisión a la tierra, y en la comisión de él no estaba, aleluya, el que se casara. Pero él se podía casar. Era un hombre completo. ¿Cuántos dicen amén?
completito. Si lo quieren más claro, oye, con sexo. Era hombre. Pero Él no vino para hacer familias terrenales. Él vino para hacer familias espirituales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Él mismo dijo, aleluya, porque mi reino no es de este mundo. Aleluya. Oye, las buenas nuevas son que el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino es espiritual. ¿Cuántos alaban la gloria? No se trata de que yo voy a engendrar hijos, aleluya, natural, sino a engendrar hijos espirituales. Amén. Y a su nombre. Entonces la gente se emociona. La deidad. Pero hoy yo no voy a hablar ni de la deidad ni de la humanidad. Hoy yo voy a hablar del ministerio. Amén. Y repito, por el Espíritu el llamado es ser como Cristo en el ministerio. Porque nosotros procedemos del mismo lugar de donde vino Cristo. Por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia dice que Él es el primogénito. El Hijo, el primogénito de toda carne. Amén. O sea que Él fue el primero y después nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Y su Padre es nuestro Padre. Por eso Jesús es nuestro hermano mayor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al hermano mayor? El hermano mayor, el que dice, yo voy en defensa por mis hermanos menores. Y no voy a dejar que nadie le haga daño a mis hermanos menores. Bendito sea Dios por mi hermano mayor. Y a su nombre. Y a su nombre. Ser como Jesús. Desde el punto de vista del ministerio. El servicio. Ahora mire bien. Hubo un hombre, el único que yo he encontrado en la Biblia, que se atrevido por cierto, a decir, sed imitadores de mí. Aleluya. Un hombre que se atrevió a decir eso. Cuando la Biblia dice, maldito es el hombre que confía en otro hombre. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 y verso 1, aleluya, sin ningún tabú, dijo, sed imitadores de mí. Y dice, como yo soy imitador de Cristo. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos dicen amén? Pablo se esforzó tanto y tanto y tanto a parecerse a Jesús, a ser como Jesús en el ministerio, aleluya, que cuando se entregó al servicio llegó a decir un día, ya no vivo yo, ahora el que vive en mí se llama Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Pablo se murió, ahora el que vive es Cristo, por tanto sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Qué hizo Pablo para imitar a Cristo? Se liberó de complejos porque sabía quién era, a qué había venido y para dónde iba. Y esa fue la vida que vivió Cristo, sin complejo. ¿Cuántos dicen amén? Sin complejo, porque Cristo sabía quién era, a qué había venido y para dónde iba. Aleluya. Y como él sabía quién era, él no tenía complejo. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Él no tenía. Los hombres tenían muchos complejos. Muchos. Cuando nosotros leemos esta historia, amén, y la leemos por encima, se metió con un publicano, le decían que era comedor y bebedor, y lo vemos así someramente, no entendemos la profundidad y la revelación que hay en esta parte del ministerio o el servicio de Cristo con la humanidad. Y por eso estamos llenos de complejos. Por eso estamos dentro del mismo camino del Señor desorientado. Cristo nos ha puesto para que nosotros continuemos el trabajo de Él. Aleluya. Pero no estamos haciendo como Él hacía. ¿Cuántos dicen amén? Pero Pablo sí lo hacía. Pablo lo hacía. A Pablo no le importaba nada. Ese hombre se llenó de la presencia. Se convenció. Aleluya. ¿De quién él era? ¿Quién eres? Ya no soy, aleluya, Saulo de Tarso. Ahora soy el santo apóstol Pablo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya yo no soy el perseguidor y que me sigan acusando. Ya yo no soy, aleluya, el fariseo que era y que me sigan acusando. Yo me encontré con Jesús en el camino y me transformó. Estoy seguro de quién soy y qué es lo que tengo que hacer. Sí, Señor. Porque cuando me encontré con Él y me dejó ciego tirado en el suelo, yo le pregunté: ¿qué tú quieres que yo haga? Sí, Señor. ¡Aleluya! ¿Qué tú quieres que yo haga? Y empezó un trato, una comunicación directa. Eso es lo que necesitan los cristianos de hoy en día. Un trato, una comunicación directa, aleluya, con Jesús, para que pueda ser como Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Pablo dijo: ¿qué tú quieres que yo haga? Y comenzaron a decirle: ahora sí te alineaste, ahora sí te pusiste en el camino verdadero. Ahora yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Te voy a decir lo que tienes que hacer. Lo llevaron donde Ananías. Ananías estaba un poco turbado. Decía: pero este no es el perseguidor de la iglesia. Este no es el que estaba matando a los cristianos. Y el Espíritu Santo le habló a Ananías. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe lo que le dijo el Espíritu Santo a Ananías? Le dijo: ora por él y olvídate de lo que hacía antes, que a este lo he escogido yo para que sepa cuánto tiene que sufrir y padecer por mi causa. La causa de nuestro Señor Jesucristo cuesta sacrificio, cuesta sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué vamos a sufrir? ¿En qué vamos a padecer, hermano? En las murmuras, en las críticas, en los señalamientos. Cuando tú te tienes que embarcar, aleluya, en el servicio verdadero que Dios te dio, el verdadero, aleluya. Muchos te señalarán, muchos, aleluya, te murmurarán, muchos te criticarán. Y eso produce sufrimiento. Amén. Porque cuando tú sabes que lo que estás haciendo es lo que debes de hacer y te murmuran, eso produce sufrimiento. Y dice: pero sí, ¿por qué me señalan? ¿Por qué me murmuran? ¿Por qué me critican? ¿Por qué se levantan contra mí si yo simplemente estoy haciendo lo que debo de hacer? Lo que me dijeron que haga. ¿Cuántos dicen amén? Y necesidad me ha sido impuesta. Tengo que hacerlo. Hello. Hello. Entonces, cuando miramos esta escritura, no alcanzamos a ver a simple vista esas profundidades. Pero el Espíritu Santo quiere que nosotros entremos un poquito más profundo hoy. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos están listos para profundizar? Déjenme ver las manos los que quieren entrar. Lo primero que tienen que tener es ese capítulo abierto en la mano. Amén. Y si de ahí de donde leímos, comenzando en el verso 27, usted retrocede unos versículos más atrás y se va por allí, por el capítulo, el versículo 17 en adelante, usted va a encontrar unas cosas tremendas aquí. Dice que Jesús sanó a un paralítico. Ahí es donde está la historia del paralítico. ¿Cuántos conocen la historia del paralítico que lo bajaron por el techo? 4 hombres que lo llevaban cargando. ¿Cuántos dicen amén? Jesús sana a ese paralítico. Hay cosas aquí tremendas. En el verso 20, en el verso 17, aparece una primera revelación. El final del verso 17. Dice, el poder del Señor estaba con él para sanar. Oiga bien ahora. Lo primero que vemos es que antes de llegar allí, al texto que leímos, encontramos que Jesús está comenzando su ministerio y el poder del Padre, del Señor, Dios Todopoderoso, estaba sobre él para sanar. O sea, en Cristo mismo se reveló esta verdad, que la unción y el poder del Señor para sanar venía y se iba. Por eso Jesús sanaba aquí, sanaba acá, allá no sanaba, acá no sanaba, por allá volvía y sanaba. De pronto habían un montón de enfermos, sanaba uno y otros se quedaban enfermos. ¿Verdad que todo eso usted lo ve en la Biblia? Ahí viene la primera revelación. La primera revelación es que la unción del Señor para sanar es cuando Él diga. Y lo manifestó aún en su propio Hijo, Jesús. Mire qué tremendo. Vamos a leer el texto completo. Un día que estaba enseñando y estaba sentado con los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor ese día estaba sobre él para sanar. Entonces dice que sucedió que vinieron unos hombres que traían, aleluya, en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llegar hasta donde Jesús, pero no podían a causa de la multitud. Y entonces viene la historia que lo subieron por el techo. Lo subieron por el techo. Lo bajaron delante de Jesús. Y dice la Biblia, verso 20, y viene la otra revelación. Viene la otra, verso 20, dice, lo bajaron por el techo y lo trajeron delante de Jesús. Y cuando lo traen delante de Jesús, dice que Jesús dijo a los hombres, verso 20, al ver la fe de ellos, no del paralítico, la fe de ellos, no del que estaba enfermo, sino de los que lo llevaban. Al ver la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. La revelación que encuentro de la palabra aquí, ¿sabe cuál es? Que el hombre no fue a buscar perdón de pecado. El hombre estaba buscando sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando bajan el hombre a la presencia del Señor, dice que cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo, esto se tiene que ir más allá de un simple milagro. Porque aquí hay fe que no es solo para sanar. Aquí hay fe para salvar. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y Jesús, al ver la fe de ellos,
le dijo al hombre: oh, tus pecados te son perdonados. Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba moviendo la conciencia de todos aquellos hombres, escribas y fariseos, precisamente para lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Comenzaron a murmurar. ¿Quiénes murmuraban? Los escribas y los fariseos. Esos son los que murmuran. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted oiga murmuradores entre la iglesia, son escribas y fariseos. Ese es su trabajo. ¿Cuántos alaban a Dios? Los escribas y los fariseos, ese es su trabajo. Murmurar. Ni hacen ni dejan hacer. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Y comenzaron los escribas y los fariseos a murmurar. Aleluya. Pero eso era lo que estaba provocando Jesús. Porque este hombre no lo llevaron allí para que le dijeran que le iban a perdonar los pecados. Ellos andaban buscando un milagro físico. Hay mucha gente que llega así a la iglesia. Amén. Yo necesito un milagro porque llevo 5 meses que no trabajo. Necesito un milagro porque me cortaron la luz. Yo necesito un milagro porque la mujer mía, aleluya, está embarazada y el doctor dice que quiere malparir. Y yo quiero ver a mi muchachito. Vengo porque necesito un milagro. Muchos llegan por un milagro. Amén. Pero cuando Jesús los ve y ve la fe de ellos, aleluya, Jesús dice: oh, no solo te voy a hacer el milagrito, te voy a perdonar los pecados. Cuando alaban a Dios, te voy a librar del peor, aleluya, la peor enfermedad que puede tener el hombre, que es el pecado. ¿Y quién puede perdonar pecado? Ahí comenzaron los fariseos, murmuradores. ¿Y quién se cree que es este? ¿Y quién se cree el pastorcito ese que es él? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Quién se cree que es? Para estar hablando cosas así. Jesús lo provocó. ¿Para qué lo provocó Jesús? Para llamar la atención. Señor. A Jesús le gusta llamar la atención. Amén. Cuando todos se ponen atentos hacia Él, entonces trabaja. ¿Cuántos quieren estar atentos a Jesús aquí para ver qué es lo que Jesús va a hacer hoy? Y a su nombre. Y a su nombre. Óigame bien. Entonces ahora viene y le termino la historia porque esto es un paréntesis nada más. Amén. Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Los murmuradores, escribas y fariseos: ¿y quién es este para perdonar pecados? Aleluya. Jesús, sabiendo lo que ellos estaban diciendo, se levanta de nuevo y dice: ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda para tu casa. Aleluya. Para los hombres es mucho más difícil decirle a un paralítico: levántate, anda y vete para tu casa. Pero si lo llegas a decir y sucede, tú tienes algo que no es de aquí abajo. Tienes algo que viene del cielo. Y eso fue lo que hizo Jesús. Establecer bien claro. Dijo: para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecado. A ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. ¿Qué acababa de hacer Jesús allí? ¿Qué acababa de hacer? Léalo conmigo. Váyase al último verso de ese capítulo. El verso 26. Todos los escribas y fariseos y todos sobrecogidos de asombro, dice, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas.
Oh, eso que ese hombre hizo no lo puede hacer nadie si no tiene conexión para allá arriba, para el cielo. Este hombre no es como todos los hombres. Hoy hemos visto maravilla. Hoy tenemos que glorificar a Dios. Hoy entendemos que Dios vino a visitarnos. Acababa de establecer dos cosas el Señor. Primero, yo tengo, dijo Jesús allí, claro, con hechos, el poder para perdonar los pecados del hombre. Y segundo, no hay enfermedad que se me sostenga. Yo tengo el poder para sanar. Acababa de establecer dos cosas tremendas: poder para salvar y poder para sanar. Amén. Ahora entendemos cuando dice el verso que leímos, el 27, después de estas cosas salió y vio un publicano. Qué tremendo. Qué tremendo. Acaba de establecer: yo soy el del poder en el cielo y en la tierra. Yo soy el que perdono pecado. Yo soy el que salvo. Yo soy el que liberto al hombre. No importa la enfermedad que tenga, yo tengo el poder para sanarlo. Acaba de establecer eso. Y ahora viene, aleluya, en su ministerio, en su servicio, y pasa por donde hay un publicano y le dice al publicano: sígueme. Sígueme. Ahora, todo lo que subió en reconocimiento y gloria. Oh, vimos maravilla. Hay que glorificar a Dios. Este hombre es tremendo. Si lo sanó, entonces sí lo perdonó. Ahí hay poder para sanar. Hay poder para... Pero ahora le dice al publicano delante de todos esos chismosos: aleluya, tú, sígueme. Y se cayó todo de vuelta. ¿Por qué? Porque los publicanos eran odiosos delante del pueblo de Israel. Eran odiosos. Y yo me puse a buscar algo acerca de los publicanos, que se lo quiero compartir a ustedes, ligerito. Qué tremendo. La palabra publicano, para que usted entienda a qué niveles eran abominables los publicanos para los judíos. Escúcheme bien. La palabra publicano viene del griego, de una palabra compuesta. La primera dice telons, del griego telons, que quiere decir impuestos. Sígame. La segunda, para ponerla junta, oneomai, que quiere decir comprar. Oiga bien, no cobrar, comprar. Cuando usted lee esto, usted dice: entonces, espérate. Dice el diccionario que literalmente eso lo que quiere decir es comprador de impuestos. Sígame. Comprador de impuestos, cuando une las dos palabras. Jesús vio un cobrador de impuestos. Pero cuando usted se va al significado de la palabra y une la palabra compuesta de las dos palabras, usted encuentra que dice comprador de impuestos. Amén. Y cuando habla de comprador de impuestos, me llamó la atención y yo dije: no, pero ¿cómo es esto? ¿O es cobrador o es comprador? Y quise indagar para comprender un poquito más profundo qué era lo que estaba haciendo Jesús cuando le dijo a ese hombre: sígueme. Después de haber establecido que Él tenía todo el poder en el cielo y en la tierra, que Él salvaba, que Él sanaba, que Él era el Dios encarnado, y todos glorificaron y todos honraron. Pero cuando le dijo al publicano: sígueme, se levantó de nuevo la murmuración. ¿Por qué? Mire lo que encontré. Dice: la persona a la que se le había dado el derecho
de recaudar impuestos internos para Roma se le llamaba publicano. Amén. Se le llamaba publicano. Pero tales impuestos abarcaban dos cosas que traían una enseñanza tremenda en el pueblo de Israel. La primera era que tenían que recaudar impuestos de un censo. Escúcheme bien, de un censo. O sea, cada persona era censada y tenía que pagar un impuesto porque estaba produciendo para el imperio de Roma. Esto era muy mal visto. Amén. Pagar ese impuesto era muy mal visto porque insultaba a los judíos en vista de que era un reconocimiento que ellos estaban sometidos a Roma. Y recuerden que los judíos habían sido liberados de Egipto con una promesa de que nunca más iban a estar en esclavitud. Pero ahora estaban sometidos al imperio romano por la dureza de su corazón. Estaban de nuevo esclavos, prácticamente trabajando para ser explotados por un imperio, por haber dejado el mandamiento de Dios, por haber dejado, aleluya, la ley de Jehová, por haberse rebelado contra Dios. Otra vez estaban esclavos. Así que cada vez que le cobraban el impuesto del censo, eso era una ofensa. Eso era duro para ellos. Nosotros, los que tenemos la promesa de la libertad, otra vez esclavos. Amén. Síganme. El punto número 2 era la otra área del impuesto, era sobre las propiedades, que incluía tierra y casas. Escúcheme bien. Sobre las propiedades, que incluía tierra y casa. Y esto igualmente era ofensivo, porque su pago consideraba un insulto, se consideraba como un insulto a Dios. Porque cuando Dios liberó al pueblo, no sé cuántos de ustedes se acuerdan, les dijo: te llevo a una tierra que fluye leche y miel, tierra, y te la doy por heredad, regalada. ¿Cuántos dicen amén? Te doy casas que tú no edificaste y te las doy regaladas. ¿Cuántos dicen amén? Pero por haber dejado el mandamiento, por haber dejado la ley, por haber dejado a Jehová y haberse entregado a la tradición, a la idolatría y a los dioses muertos, Dios los envió y los sometió nuevamente al yugo de los romanos. Ahora lo que iba a ser gratis para ellos, tienen que pagar impuestos. Amén. Dicen amén. ¿Cuántos me están siguiendo? Qué tremendo esto. Ahí usted va a ver por qué era tan difícil para un judío aceptar un publicano. Amén. Porque le estaban recordando en la explotación que le estaban haciendo, le estaban recordando que todo eso le estaba llegando por la dureza de sus corazones, porque dejaron al Dios verdadero y se fueron a adorar dioses paganos. Así está la iglesia de hoy, hermano. ¿Sabe cuánta gente vive rebelde con Dios? Porque Dios ha prometido libertad, ha prometido salud, ha prometido prosperidad. Aleluya, Él lo prometió. Pero muchos están esclavos, endeudados, están enfermos. Aleluya, y no la ven venir. Y se rebelan contra Dios. No, la culpa no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La culpa es de que Él prometió, pero Él condicionó. Si cumples mi ley y caminas delante de mí, las plagas que yo envié sobre Egipto no llegarán a tu casa. ¿Cuántos alaban? Ahora había otro fenómeno aquí más tremendo. Mire cuál era el otro en esto de los publicanos. El imperio romano, para evitar sublevaciones, dividió las ciudades, las aldeas
y buscó hombres ricos de entre los mismos judíos y les hizo una licitación, lo que aquí se conoce como una sumisión para coger un contrato de limpieza. Para que me entienda más o menos. Amén. Ustedes saben, un contratito de eso, vienen por aquí, meten uno en sumisión, el otro, y el que se lleva la sumisión, amén, ahora viene a poner gente abajo a trabajar y a explotarlos, porque ellos pagaron tanto por el contrato y tienen que ganar, recuperar lo que invirtieron, más recuperar ganancias. Ahora vienen los subcontratistas. Y esos subcontratistas y esos contratistas eran judíos. Judíos. El judío era considerado, el judío publicano era considerado como un alcahuete, un lambeojo, un traidor a la patria de Israel por estar, aleluya, haciendo negocios de explotación al pueblo con el sistema romano. Leví era judío, pero era publicano, tenía mucho dinero. Y se ganó la licitación de los impuestos de aquel lugar. Ellos pagaban tanto. El Imperio Romano decía, ok, tienes la ciudad, tú eres el hombre del dinero. Ok, tienes toda la ciudad de Montreal para que cobres los impuestos por el censo, por las tierras y las casas. Dame $20,000 y lo que te busques de ahí para adelante es tuyo. Ahora viene este que compró, que se llevó el contrato y comienza a coger los carteles y empieza a poner un hombre en cada lugar. Subcontratistas de los mismos judíos también. Tienes que buscar 5,000 para la cuota de acá y de ahí para adelante lo que te busques es tuyo. Y ahí era donde estaba la explotación del pueblo. ¿Me entendió ahora, hermano? Por eso los judíos veían a los publicanos y los odiaban. Porque eran traidores a su propia patria y explotadores a su propio pueblo. ¿Aló? ¿No ha visto usted que hay muchos hispanos que Dios los ha bendecido en estos lugares? Montan compañía y agarran a los otros hispanos que vienen llegando y los explotan. Son bien vistos. Los quieren. Ahora usted entiende lo que significaba ser publicano. La pregunta es, ¿por qué entonces Jesús, después de establecer algo tan tremendo que pone, aleluya, a todo el mundo a glorificar a Dios, aleluya, en lo próximo que hace después de esas cosas, aleluya, es decirle a un publicano, tú sígueme? Jesús vino a romper los parámetros. Ese que tú odias, le dijo a todos los que estaban glorificando, ese también está en el programa. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso al Cristo de la gloria? Ese que tú no quieres saber de él, ese que lo ves como un traidor, como un explotador, ese también está en el programa. Y de alguna manera ese llamado a Leví lo impactó. Me está llamando a mí. Es judío. Y los judíos no quieren verme ni en el templo, ni cerca del templo, ni al lado de ellos. Me está llamando a mí, él es judío. Soltó todo lo que había y se fue detrás de Jesús. Ahora escúchenme esto. ¿Cuánto tiene la palabra allí en el texto? Mire lo que dice el verso 28 y el verso 29. Dice, dejándolo todo, se levantó y siguió al maestro. El maestro le dice, sígueme. Comenzaron los murmuradores. ¿Y esto qué cosa es? Pero se acaba de demostrar que tiene gloria, que tiene poder. Y está llamando a un publicano. Esos tipos son odiosos, esos tipos son ladrones. Son ladrones, son odiosos, son estafadores.
son aplastadores, arrolladores. Y Jesús lo está llamando. Y el tipo se levanta y lo sigue. Y el verso 29 dice: y le hizo gran banquete en su casa. ¿Piensas, crees que Jesús le dice a Leví: oye, sígueme? Leví se levantó y lo siguió y le dijo: vente, vamos para mi casa. Y cuando llegó, allá estaba el banquete preparado para Jesús. Pero no fue así. Leví siguió a Jesús, no sabemos por cuánto tiempo. Entre el verso 28 y el 29 hay una separación de tiempo. ¿Por qué yo le digo esto? Porque dice la Biblia que le hizo un gran banquete en su casa. Escúcheme bien. Un banquete de un rico no se prepara como el arroz y habichuela que tú haces cuando ves y sienta el pastor en la sala y le dice: venga que lo invito a comer. En 20 minutos, en 30 minutos le tengo la comida hecha y ahí está el arroz y la habichuela. ¿Cuántos alaban a Dios? Un banquete es un banquete. Y yo también me tomé el tiempo para buscar el verdadero significado de un banquete. Y encontré que un banquete no era una comida cualquiera. Un banquete era una cena especial para una ocasión especial con invitados especiales. ¿Me está oyendo? ¿Me está oyendo, hermano? Cuando yo veo eso, sigo leyendo y dice: Leví hizo un gran banquete y había mucha compañía de publicanos. Y cuando yo veo que hay muchos publicanos, el Espíritu me lleva, aleluya, a ver que el hombre produce lo que tiene, lo que es. Escúcheme bien ahora. Escúcheme bien. Leví, que era el mismo Mateo, era rico, número uno. Su medio ambiente con el que él se coreaba era de ricos. Sus amigos eran ricos. Si era ladrón según los judíos, sus amigos eran ladrones. ¿Cuántos dicen amén? O sea, que Jesús no estaba loco. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Llamó uno porque sabía que detrás de eso venían un montón de los mismos, de la misma calaña. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Cuando Jesús llama a un borracho es porque sabe que detrás de ese borracho vienen muchos borrachitos. Aleluya. Cuando Jesús llama, aleluya, a un adúltero es porque sabe que detrás de ese adúltero vienen muchos adúlteros más. Porque el hombre se codea con aquello con lo que él se identifica. Ahora ya estamos viendo otras cosas aquí, ¿verdad que sí? Jesús no hizo un llamado a lo loco. Tú mira que me caíste bien, sígueme. No. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Diga conmigo: ministerio. Diga servicio. Diga sin complejo. Porque yo sé quién soy. Porque yo sé a lo que vine. Porque yo sé lo que estoy haciendo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios y a su nombre? Ahora, Mateo o Leví está siguiendo a Jesús, porque Jesús le dijo: sígueme. Se está generando la murmuración y él está siguiendo a Jesús. ¿A dónde lo siguió? Tampoco yo sé, la Biblia no dice. Pero lo siguió por el camino. Lo que la Biblia dice es que por donde quiera que iba Jesús, iba sanando, iba liberando, iba predicando, iba salvando. Y este hombre está maravillado. Y está viendo. ¿Cuánto tiempo caminó con Jesús? No sé.
Pero a juzgar por ese banquete, me parece que agarró a uno y le dijo: oye, vete corriendo para la casa mía, que antes que se termine el día hoy, yo me voy a llevar al maestro para la casa y necesito que haya un banquete bien preparado allá para él. Cuando alaban la gloria, aleluya. Y parece que aquel se fue corriendo y le dijo: Leví, dile a mi mujer que pare a todos los servidores, que maten el becerro gordo, que maten las cabras, que maten lo mejor que hay, que saque la mejor vajilla. Cuando alaban la gloria, era banquete. Saca los barriles de vino añejo, el mejor que tengo escondido, que llevo para allá la élite, llevo los grandes. Dice que se llevó muchos publicanos. Pregunta: ¿Jesús lo sabía? Claro que lo sabía. Claro que lo sabía. Desde que le dijo: ven y sígueme, ya Jesús sabía todo lo demás. Y ya Jesús vio que estaban matando los 2 becerros más lindos que había. Ya vio que estaban sacando el vino, aleluya, más añejo y poniéndolos aquí, sacando los mejores manteles, sacando la mejor vajilla, metiéndole el mejor uniforme a los sirvientes, porque viene la élite, vienen todos los grandes, los ricos más ricos de la zona vienen para acá hoy, y entre ellos viene Jesús de Nazaret. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban? ¡Y a su nombre! Pregunta a los fariseos, murmuradores, señaladores. Pregunta: ¿ese banquete era cristiano? Gloria a Dios. La voy a hacer de nuevo. ¿Ese banquete era cristiano? Leví no había llegado a su casa, que era el que estaba siendo ministrado por el Señor en el camino. Allá estaba la mujer impía de Leví. Allá estaban los sirvientes impíos de Leví. Allá estaba la casa impía de Leví. Allí se estaba preparando un banquete a todo dar impío. La otra preguntita: ¿Jesús lo sabía? Jesús lo sabía. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? No me levante la mano rápido, que alguno está diciendo: pues si va a haber vino yo voy para allá. Soy como Jesús. Y a su nombre. Aleluya. Aleluya. Escúcheme bien. Jesús sabía que aquella fiesta, que aquel banquete era impío. Y que todo aquel mazo, pandilla o grupo, aleluya, de publicanos eran ladrones. Que les gustaba robar y luego irse a chupar para celebrar todo lo que le habían explotado al pueblo. Jesús lo sabía. Entonces hubo un lapso de tiempo entre el verso 28 y el 29. Claro que sí. Están preparando un tremendo banquete para una ocasión especial, para gente especial según ellos, porque todos aquellos publicanos eran la élite, eran los del dinero, eran los que mírame y no me toque, aleluya. Y si me vas a dar, dame el mejor vino, no me venga con la charranga esa que tienes por ahí, aleluya. Y si me vas a dar un filete, dame lo bueno, de la mejor parte del animal, aleluya. Esto era la élite de pecadores. Por eso se levantó la murmuración entre los fariseos. Por eso se levantó la murmuración entre los fariseos. Pero espérate. Acaba de perdonar pecado. Acaba de sanar un paralítico. Acaba de demostrar que tiene un poder tremendo. Y ahora está llamando este mazo de pecadores. Y para encima va para allá, le dicen: vamos que hay un banquete. Y dice: vamos, ¿qué es lo que vamos a comer? ¿Qué es lo que vamos a beber? ¿Cuántos alaban a Dios? Y Jesús se metió a comer y a beber.
¿Sabe cómo lo acusaron? Como comelón y bebedor de vino, porque estaba con los fariseos, con los publicanos. Amén. Dice la Biblia aquí que Jesús se metió para allá, y cuando se metió para allá, los escribas iban ahí, porque siempre van. Es que los murmuradores siempre van. A veces ni los invita a uno, ellos se meten como quiera, alabado. Sí, a veces uno no los invita y ellos van como quiera. ¿Por qué? Porque están buscando qué cazar para venir a murmurar. Están buscando a ver qué es lo que ven, qué es lo que encuentran para venir a chismorrear. Tengo que decirlo, hermano. Eso es lo que le pasó a esta gente. ¿Quién invitó a esos fariseos feos para allá? Si la comida era para Jesús y para los publicanos. Los más que debían de estar allí, aunque no los invitaran, eran los discípulos de Jesús. Pero estos fariseos, estos escribas, no eran discípulos de Jesús. Eran murmuradores y criticones que andaban detrás de Jesús. Aleluya, murmurando y criticando todo lo que él hacía. Así que se metieron en la fiesta del pobre Leví, a murmurar a Leví y a murmurar a todo aquel mazo de ladrones y estafadores que habían allí. Y en la murmura no se atrevieron a ir donde Jesús. Algunos no se atreven a llegar donde el pastor, pero murmuran por allá. Agarran a los discípulos y le dicen: ¿y ese maestro que tú tienes? ¿Qué clase de maestro es ese? Que está comiendo y bebiendo vino con esos sinvergüenza. ¿Cuántos alaban a Dios? Hermano, usted dirá, porque bueno, por ahí han sucedido cositas, y usted dirá, bueno, el pastor está predicando esto porque no, este mensaje Dios me lo dio antes del día domingo pasado. ¿Ok? Si alguna cosa se sabe ahora, ya yo tenía el mensaje. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. ¿Cuántos están comiendo hoy? ¿Cuántos están aprendiendo hoy? Pregunta, ¿cuántos quieren ser como Jesús todavía? Libérese de complejo, libérese, alabado sea el Señor, aleluya, de tradiciones y de cosas huecas. Entienda que si usted no va donde ellos, aleluya, no se los va a ganar. Yo no me contamino con estar con un borracho, siempre y cuando que yo no me emborrache. Yo no me contamino con estar con un ladrón, siempre y cuando que yo no me ponga a robar. Yo no me contamino con estar con una prostituta, siempre y cuando que no me acueste con ella. ¿Cuántos alaban a Dios? Ese era mi Cristo. Cristo se quedó con la de los 5 maridos que has tenido, y el que tiene ahora no es tu marido. Solo se quedó con ella. Solito. Cuando vinieron los discípulos dijeron: ¡wow! El maestro solo con una mujer. Y Ramira. Pero nadie se atrevió a decir nada, porque Jesús sabía quién era, a qué había venido y para dónde iba. ¿Cuántos alaban a Dios? El problema de nosotros es que nosotros no sabemos ni quiénes somos, ni a qué vinimos, ni para dónde vamos. Entonces andamos llenos de complejos. Este sí, este no. Con este sí, con aquel no. En esta situacióncita más o menos, pero aquí no, ahí no. ¿Cuántos dicen amén? Cristo se le metía a todos y en todos lados. Pero él llevaba propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Y me llama la atención, escúcheme bien, porque ahora los fariseos, que nadie los invitó y ya estaban metidos allí, en el verso 30 dice que se fueron a los discípulos y comenzaron a decirle: ¿por qué coméis
sanos y pecadores? ¿Por qué ustedes hacen esto? Jesucristo, que no era Él, que se lo estaban diciendo, pero que se las sabía y se las sabe todas. Se levantó en defensa de sus discípulos. ¿Cuántos saben que Jesús se levanta en defensa de sus discípulos? ¿Cuántos saben que Jesús se levanta en defensa de sus discípulos? Que cuando te murmuren, que cuando te critiquen, que cuando te señalen, Él se va a levantar y tú no vas a tener que hacer nada ni decir nada. La murmuración era ¿contra quién? Léalo ahí, el verso 30. A los discípulos. Y antes que ellos hablaran, se metió Jesús en la escena. Y dijo, un momentito. Dice que Jesús respondió, verso 31. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. En otras palabras, escúcheme bien y que le quede bien claro. Esos súper espirituales que me están viendo en el video y que pueden venir a esta iglesia, súper santos, súper espirituales, que ahora no pueden estar con aquel, ni con aquel, ni con aquel, porque aquel hace esto, aquello y lo otro, y ellos son tan santos. Aleluya. Jesús dice ahí, Él no tiene nada que ver contigo, santurrón. Porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Cuántos están enfermos aquí? Alabado sea Dios. Es contigo que Jesucristo tiene que ver. Él es nuestro médico divino. Es el que vino a resolver tu problema. Es el que vino, aleluya, a buscar y salvar lo que se le había perdido. Pero el que dice que está súper espiritual no necesita de Jesús, ni Jesús de él. Jesús vino a buscar al enfermo. Me llama la atención porque dice aquí, aleluya, que respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y el verso que sigue dice, no he venido a buscar a justos. ¿Cuántos se atreven a repetirlo conmigo? Ay, el hermano de Jesús se volvió mundano. Porque ahora el hermano de Jesús no quiere predicar contra el pecado. No, yo predico contra el pecado y me muero predicando contra el pecado. Aleluya, porque Cristo vino para quitar el pecado de la humanidad. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Cuántos dicen amén? Y dice allí, no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mientras más pecador tú te reconoces y te consideras, más trabaja Dios contigo. Mientras más santurrón o justo te hagas creer o deja aparentar que eres, más se aleja Dios de ti. Porque los sanos no tienen necesidad, porque tú eres justo. Y Él no vino ni por los sanos ni por los justos. ¿Lo dijo de Jesús? No, lo dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora a mí me llama la atención porque en aquel banquete que llegaron muchos publicanos, me parece a mí que allí estaba también Zaqueo. ¿Cuántos han oído de Zaqueo? Ya cuando te vas para allá, para el capítulo 15, por allá, del mismo Evangelio según San Lucas, encuentras a Zaqueo por allá. Oyó de Jesús. Oh, ese fue el que estaba allá en la casa de Mateo, en la casa de Leví. Yo lo quiero ver. Y se subió al sicómoro. A Leví le dijeron, sígueme. No le hablaron de su casa. Pero a Zaqueo le dijeron, baja, que hoy voy para tu casa. ¿Cuántos alaban la gloria? Aleluya. Pero ¿de dónde salió la semilla? ¿De dónde salió la semilla de Zaqueo? Que salió corriendo a hacer lo mismo que había hecho su anfitrión principal, Mateo. Que va para mi casa.
le voy a hacer banquete y se lo voy a hacer mejor que el que hizo Mateo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Ya tenía una semilla sembrada, ya tenía un principio adelantado. Zaqueo por eso allá hizo lo que no hizo Mateo, porque ya tenía una semilla que brotaba. ¿Y dónde nació? Nació en la multitud de publicanos que estaban en la casa de Leví. Amén. Muchos publicanos creyeron en él. Por eso, amado mío, con esto yo voy a terminar hoy. Ser como Jesús. Escúcheme bien. Si quiere lo puede apuntar. Ser como Jesús es que hay que liberarse de complejos. Usted no puede seleccionar personas. Jesús demostró aquí en la palabra que el más vil pecador, Él lo ama. Y si Él lo ama, usted y yo tenemos que amarlo también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Con ese no me junto porque ese es narcotraficante. Me importa a mí que sea narcotraficante. Con ese no me junto porque ese es borracho. Me importa a mí que sea borracho. Gloria a Dios. Con aquel no me junto porque aquel es ladrón, estafador. ¿Qué me importa a mí? Sin complejo. Sin complejo. Yo sé quién soy. Sé a lo que he venido. Amén. Amén, amados. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Jesús no tenía temor, ningún temor. Hoy la gente cuida tanto de que su testimonio. No, hermano, yo no, porque es que yo tengo un temor grande que el pastor se entere que yo andaba con fulano, con sultano, con mengano. Si el pastor de por allá se entera, te va a poner una disciplina hasta el milenio. Pero si se entera Antonio de Jesús, va a decir: úsalo, Señor, úsalo. Y guárdalo, que no sea que ellos se lo ganen a Él, sino que Él se lo gane a ellos. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque eso es lo que dice la palabra, que se conviertan ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Aleluya. Pero ¿cómo te los vas a ganar si no entras a donde ellos están? ¿Cuántos alaban la gloria? ¿Cuántos alaban la gloria? Y a su nombre, y a su nombre. Déjese de estar señalando tanto. Sea como Jesús. Sea como Jesús. Jesús se fue, pero te dejó a ti, amado mío. Me dejó a mí. Tú no tienes paciencia para ver una peliculita que no es cristiana, con uno que no es cristiano. Tú no tienes paciencia para eso. Ay, no, pues eso es del diablo. Eso es del diablo. Yo no puedo, eso se me va la unción. Si me pongo a ver eso, se me va la unción. Pero sabe que si tú te quedas con calma allí, cada vez que pasa algo, tú tiras la semillita. Tú ves, por eso la Biblia dice esto y esto y esto, y eso que está pasando ahí. Y pasó lo que tú ves. Por eso la palabra de Dios enseña esto y esto y esto, y esto. Y aquel que está viendo su peliculita está comiendo palabra de Dios. Cuando te ponen la musiquita aquella rara, que no es como la que ponen aquí en la iglesia. Alaba si puede ahora. Porque hay gente que son tan espirituales que ya no pueden oír una música que no sea cristiana, con letras cristianas. Y yo pregunto, bueno, ¿cuál sería la música que le pusieron a Jesús en ese banquete? Amén. Repito, ese era un banquete impío. Se volvió cristiano después, pero era impío. Amén. A mí no me quita la unción una música que no sea cristiana. A mí no me quita la unción estar en medio de gente que no sean cristianos. A mí no me quita el ADN de Dios que yo tengo sembrado adentro. Estar con un borracho, con un adúltero, con un fornicario, a mí no me quita eso. Porque a mi Cristo no se lo quitó.
¿Cuántos alaban a Dios? Y yo quiero ser como Jesús, libre para poder hacer la obra de Él sin complejo, pero no tomando la libertad como pretexto para terminar como uno de ellos. Amén. No, yo no voy a ir a ese partido porque ese partido de fútbol es de impío. Mis hijos están en un equipo de fútbol y todos los padres de todos aquellos hijos ya han oído la palabra de Dios desde la A hasta la Z. Ya hay algunos inquietos que quieren venir para acá. Aquí estamos. Cuando yo llego me dijo uno en uno de los partidos: oh, qué bueno que viniste, ora para que ganemos hoy el partido. ¿Saben quién soy? ¿Sabe por qué? Porque yo también sé quién soy y no lo oculto ni lo niego. Yo estoy con ellos, pero ellos tienen que saber que yo soy un siervo de Dios. Yo estoy con ellos, pero ellos tienen que saber, aleluya, que aunque estoy en el mundo, yo no soy del mundo. Alabado sea Dios. Ellos tienen que saber, aleluya, que aunque apoyo a mis hijos en el deporte, no es eso lo que yo espero para mis hijos mañana. Lo saben. Llaman a mi esposa, que es la que mejor puede, porque yo con esta lengua atravesada que tengo no puedo irme muy lejos con los que veo. Pero llaman a mi esposa: explícame esto y explícame esto otro, y aquella que nada más le dan un maniguetazo y prende. Estás como los soplones de por allá, que le dan una bofetada para que hable y hay que darle 50,000 después para que se calle. Mi esposa comienza y yo lo veo interesado. ¿Usted quiere que yo le diga una cosa? Hay una fiscal de la Corte Suprema aquí que tiene a su hijo allí, que ya oyó la palabra, el mensaje, y esta mujer se atrevió a hacer algo que yo le digo: de verdad, Jehová, es que esta no tiene complejo. ¿Sabe lo que le dijo? Le dijo: yo te voy a preguntar una cosa, y es que tú oras a Dios cuando tú vas a sentenciar a una persona. Y la mujer se le quedó mirando y le dijo: bueno, te voy a decir la verdad que yo nunca he hecho eso. Yo le aplico la ley y ya. Y le dice ella: pues debieras de orar a Dios, porque la justicia viene del cielo. ¡Qué tremendo! A una fiscal. Yo dije: Dios mío, esta de verdad está para lo suyo. Déjame que siga con su locura. Alabado sea Dios. Aleluya. Porque cuando tú sabes quién eres, tú no lo ocultas, no importa quién sea. ¿Cuántos alaban la gloria? Pero hay cristianos hoy en día, aleluya, que son cristianos en la iglesia y allá afuera, aleluya, no hay quien los identifique. Son cristianos de la secreta. Cuando van por la escalera para abajo, esconden la Biblia en una bolsa y se la ponen aquí. ¿Cuántos alaban a Dios? Cristo no es así. ¿Cuántos quieren ser como Jesús todavía? Cristo no era así. Cristo, donde entraba, todo el mundo tenía que entender, aleluya, a lo que Él había venido. Este no viene a jugar, este no viene a pasar el rato, este viene, aleluya, a decir la verdad, duela o no duela. Ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús aquí? Sáquese de la tradición religiosa esa de que aquellos fulanitos no. Mire, hay iglesias que no solamente enseñan que no te juntes con la gente del mundo. Amén. Te enseñan que no te juntes con la gente de otras congregaciones. Aleluya. Imagínate qué tremendo complejo.
Imagínate que Jesús hubiera venido a decirle a sus discípulos: ok, ustedes predíquense entre ustedes, pero no se junten con este, ni con aquel, ni con el otro, ni con el otro. ¿Cómo te vas a ganar al mundo? Jesucristo dijo que nos había puesto a nosotros como luz en medio de las tinieblas. Tenemos que estar allí, en el medio de ellos, pero para alumbrar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que estar allí. Él nos puso como la sal del mundo. Tenemos que estar allí, pero para sazonar. No para salir de allí insípidos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Tenemos que estar allí, pero para bendecir, para salvar, para inyectar algo positivo, para influenciar de alguna manera. Aleluya. Y no te preocupes si en el momento tú no ves nada. Jesús pasó por muchos lugares que en el momento no se veía nada, no se veía mucho. Pero después vino el fruto. Ponte de pie en este momento. Ser